Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Hoy comenzamos temprano ganando un minuto, ¿no? Ganancias, si sea de un minuto. No, ya estamos justo a tiempo. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 13 de octubre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, donde quiera que se encuentre, con la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar de manera gratuita en su celular, y también nos puede escuchar y ver en éxitos107.com. Recibo el saludo de Carlos Troconis desde Vancouver. José de Villa desde la tierra del sol amada, según los versos de Udón Pérez. Saeda Bon en Orlando, alguien que se identifica como Retos Épicos, nos saluda desde su butaca de inmunoterapia en Cataluña, España. Carlos Cuevas nos saluda en Filadelfia. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. J. Nava nos saluda, a ver, se me saltó aquí, en Caracas. Janet Prieto en Atlanta. Edgar Bravo en Madrid. Venezuela le empató a Brasil a 1 en su terreno. Eliminatorias del Copa del Mundo 2026. Dios. En Brasil. Qué maravilla, ¿no? Alfredo Pedrique y Marianela nos saludan desde Toronto. Elder Fernández en París. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Aura Gómez en Arequipa, Perú. Lola Mesa en Lake Jackson, Texas. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, en Caracas. Bien, gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Y hoy estoy de naranja celebrando que es viernes. Y la naranja, ¿qué tiene que ver? Alegría. Alegría, hay que ponerle alegría esta semana. Hay que ponérsela. Yo he oído arbitrariedades, pero y esa. esa. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos, feliz viernes. Yo estoy de negro, pero igualito celebro el viernes. En Madrid está María Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, María Sofía. Saludos, muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, César. Buenos días, César. Si abres tu micrófono es mejor, ¿eh? Así es. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Eduardo. Felicitaciones a todos los Eduardos y Eduardas. San Florencio de Tesalónico. Felicitaciones a los Florencios y Florencias. San Geraldo de Sierge. Hay Geraldo, ¿no? Geraldo Rivera, por ejemplo. El más común es Gerardo, ¿no? Y San Leobono de Salañac. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy, la luna está menguando en Libra, luna de paz, de equilibrio, luna donde se impone la sensatez, luna donde se puede llegar a acuerdos, donde todos van a ser beneficiados. Es la luna de las reconciliaciones de cualquier tipo, amistosas, de negocios y sobre todo esas otras reconciliaciones que traen tanta felicidad y placer. Es bueno acotar que mañana a la 1:55 de la tarde tendremos la luna nueva. La luna nueva es el inicio del ciclo lunar y ello ocurrirá
con la luna en Libra. Luna nueva, tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Es decir, a partir de ese momento tendremos a la luna creciente. Y a las 2 de la tarde habrá un eclipse solar. Será la luna de fuego. Anillo de fuego. Anillo de fuego. Porque es un eclipse anular de sol. Exactamente. No tapa por completo el sol, sino parcialmente, y queda el sol como si fuese solo un anillo. Y el domingo a las 7:04 de la mañana entrará creciente la luna en Escorpio. Pero eso es ya otro asunto. Por el día de hoy, luna menguante en Libra, sol en Libra, así es este viernes 13 de octubre del año 2023. Hoy es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Fue proclamado en 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es el Día Mundial contra la Trombosis. La razón de haber elegido este día para esa efeméride se debe al nacimiento de Rudolf Virchow, un médico polaco que descubrió la patología de la trombosis. Día de no usar sujetador o bra. Nosotros le llamamos sostén. El día sin sujetador se creó originalmente el 9 de julio del 2011 y se celebró por primera vez el 19 de octubre de ese año. Esto por iniciativa del cirujano plástico de Toronto, Mitchell Brown. 3 años después se trasladó la fecha de celebración en el marco del Mes Nacional de Concienciación sobre el Cáncer de Mama. Con ello se invita a la población en general a promover la concienciación sobre los síntomas del cáncer de mama, alentar a las mujeres a realizar autoexámenes regulares, educar a las pacientes con cáncer de mama sobre la cirugía reconstructiva, así como fomentar la igualdad de género. Fíjense, un día aparentemente una consigna tan frívola o liviana para algo tan serio y trascendental. No se preocupen, no les voy a preguntar si lo llevan hoy o no, a las damas en el estudio. Hoy es el día, así como es el día de no usar sostén o bra, es el Día Internacional de usar traje. Traje es lo que nosotros los venezolanos llamamos flu. Hoy es viernes. ¿Quién se va a poner un flu con saco y corbata? Como decían antes, el paltó. El paltó es solo la chaqueta. Bueno, ni que fuera puyao. A ver, en nuestra agenda para el día de hoy vamos a comenzar con el profesor experto en relaciones internacionales Antonio Alonso en Madrid. Con él vamos a analizar la actualidad de la guerra, especialmente la última medida del desalojo que están forzando el ejército israelí de el norte de la Franja de Gaza. Se entiende que esto es para poder propiciar la invasión terrestre. En Ámsterdam vamos a conversar con el periodista Luis Carlos Díaz. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas evalúa a Venezuela esta semana sobre el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, pero la respuesta de Maduro fue negar la realidad del país e insultar. Parcialidad, falta de profesionalismo, politización, perder el tiempo, irresponsables, fueron algunos de los insultos de la representación del Estado venezolano. Nunca, en un foro de esa envergadura, de ese calibre, los funcionarios diplomáticos internacionales pidieron a la presidenta de la Comisión: mire, le exigimos que le pida respeto, que nos respeten estos señores. Uno no viene aquí a que le insulten. Incluyendo en ese combo estaba el fiscal Tarek William Saab. Vamos a conversar con el gran Héctor Manrique, quien está en España para presentar 2 delirios. Sangre en el diván, donde presenta al delirante doctor Edmundo Chirinos, y las últimas horas de Bolívar, antes ya de morir.
está en España. Y también vamos a conversar hoy con Natacha Lander. Natacha es quien coordina el comité local para las primarias allá en Madrid, las primarias de la oposición venezolana. Aquí en el estudio vamos a conversar con don Fernando Arriaza. Ya están definidos las series de campeonato por cada liga. En la americana, los dos equipos de Texas, Rangers y Astros, y en la nacional, de nuevo los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona. Vamos a conversar con la cantante Natacha Bravo, quien se va a presentar en el Macondo Café de Kendall en este mes de la herencia hispana. Y nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar al tema del cáncer de mama, precisamente, crear conciencia sobre el cáncer de mama. Para ello contaremos con Bolivia Bocaranda, la presidenta de Senos Ayuda, y con el doctor Anderson Cepeda. Él es especialista en radioterapia oncológica y medicina nuclear, ambos en Caracas. Esa será, pues, nuestra agenda informativa para el día de hoy. Cuando repasamos en las efemérides de este 13 de octubre, en el año 54 después de Cristo, Nerón sucede a Claudio como emperador romano. En 1780, en las Antillas, se da el cuarto día del gran huracán de ese año, el primer huracán con el mayor número de víctimas mortales desde que se tienen datos. Hubo 22.000 muertes directas y 27.000 muertes en total. El 13 de octubre de 1913 dio la primera serie mundial de béisbol entre los americanos de Boston, que vencieron a los Piratas ya en Pittsburgh 3-0. Se jugó en Huntington Avenue, en plena calle. El 13 de octubre de 1917, esto es importante, en Fátima, Portugal, ante 70.000 testigos, los pastorcitos Jacinta Marto, Francisco Marto y Lucía dos Santos afirman que pueden ver a la Virgen de Fátima y oír sus palabras. Los testigos oculares, aunque no pueden ver a la Virgen, son partícipes del llamado Milagro del Sol. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que viajaba un equipo de rugby juvenil, se estrella en los Andes, en Chile. Esto ocurrió hace 51 años. La historia se hizo famosa porque los sobrevivientes terminaron en un acto de canibalismo, devorando, sería el verbo, a los compañeros que habían fallecido. Se discutió mucho en ese entonces y todavía hoy en día se habla de ello. Viene una serie de televisión de nuevo sobre esto. Vargas Llosa escribió un libro. En fin, la tragedia de los Andes. Hoy está cumpliendo apenas 34 años esta Alexandra Ocasio-Cortez, la muy polémica representante demócrata de izquierda en la ciudad de Nueva York. Nació en 1989. ¿Recuerdan el accidente minero de Copiapó, en Chile? Pues bien, el 13 de octubre del 2010 se llegó a un final feliz cuando los 33 mineros lograron subir a la superficie después de sobrevivir un récord de 69 días bajo tierra. El 13 de octubre de 1921 nació el gran cantante y sobre todo actor francés Yves Montand. Otra figura importante de la música europea nació tal día como hoy en 1934. Me refiero a la griega Nana Mouskouri. Y el 13 de octubre de 1941 nació uno de los compositores más prolíficos de la música en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Me refiero al neoyorquino
Paul Simon. Vamos a hablar ahora de la extensión del TPS. ¿Qué significa para las personas que tienen la renovación pendiente? Y el permiso de trabajo está pendiente también. Preguntas que solo se le pueden formular a la doctora Michelle Canero, especializada en temas de inmigración. Michelle, muy buenos días, muchas gracias por... Hago contacto con Javier Pacheco de la oficina de Jani Martínez, Ward, abogada de accidentes. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, César? Saludos para ti el día de hoy y para todas las personas que nos escuchan. Javier, ¿cuáles son los horarios de atención que tienen ustedes al público? Sí, bien importante, ¿no? Y es una pregunta que me hicieron el otro día, porque justamente los accidentes, como sabes, ocurren en los momentos menos esperados. A veces ocurren en las noches, en los fines de semana. La buena noticia es que nuestras oficinas, nuestro horario es 24/7, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cualquier persona que esté involucrada en un accidente de auto nos puede llamar, si es posible, desde la misma escena del accidente, y le vamos a asistir, le vamos a ayudar, le vamos a aconsejar qué es lo que debe hacer, cuáles son los errores que usted no debe cometer si ha estado en esa penosa situación de estar en un accidente de auto. Por ello, como usted no sabe cuándo es que va a ocurrir el accidente, ojalá no ocurra, pero si ocurre, usted debe tener a mano el teléfono de Jani Martínez Ward. Se lo digo de inmediato. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Guárdelo en la memoria de su teléfono celular. Javier, cuando llamo, ¿de cuánto dinero debo disponer para tener la atención de ustedes, el servicio de ustedes? Bien importante y buena pregunta, César. La ley de accidentes funciona distinto que otro tipo de leyes aquí en los Estados Unidos. Cuando una persona está en un accidente y es víctima de un accidente, tiene derecho a representación legal, y nosotros como abogados de accidentes no cobramos y no recuperamos compensación económica para nuestro cliente. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede ahora mismo, si ha estado en un accidente en los últimos días, y no tiene representación legal, llamarnos y nosotros le podemos empezar a trabajar en su caso sin que usted saque dinero de su bolsillo para pagar honorarios de abogado. Solo si ganamos compensación económica para nuestros clientes es que nosotros nos cobramos, y eso es una ventaja porque las personas no tienen nada que perder. Pueden tener una representación legal que les ayude con el arreglo del carro, con el tratamiento médico y a recuperar la compensación económica sin pagar ningún centavo de su bolsillo. Magnífico. Les repito el número: 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Javier? Sí, bueno, bien importante también el hecho de no descalificarse, César. Cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, independientemente si era pasajero, conductor, si tiene seguro de salud o no, seguro de auto, tienen derecho a reclamar. Lo importante y la recomendación es tener nuestro número a mano, llamarnos. La consulta es totalmente gratis, no tiene que pagar nada de su bolsillo, así que el número está disponible para cualquier persona que así desee llamarnos y ayudarles y aconsejarles con respecto a su caso de accidente. Muchísimas gracias por atendernos hoy, Javier. Gracias a ustedes, feliz día. Javier Pacheco, de la oficina de Jani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. El editorial con César Miguel Rondón. Es la noticia que más se despliega y mayor alarma causa en este momento. Por ejemplo, The New York Times le ha dedicado en su página web el titular a todo lo ancho de esta: pánico en Gaza cuando Israel ordena la evacuación de 1,5 millones de habitantes en la zona norte de la franja. Naciones Unidas pide que se restrinja esto. Por ejemplo, en otros medios se reseña de la siguiente manera: Israel ordena evacuar el norte de Gaza en 24 horas para lanzar una ofensiva terrestre sin precedentes. Naciones Unidas le señala está llevando a la población al abismo. Acá se habla de otra cifra. Esto lo estoy leyendo en El Mundo de España: 423,000 personas. La tensión se incrementa en la franja de Gaza al cumplirse el 7º día de la guerra entre Hamas e Israel. Con relación a esto, hay un artículo
de opinión publicado en The Atlantic, escrito por George Packer, titulado Israel no puede reaccionar estúpidamente. Si este es el 11 de septiembre de Israel, pueden aprender de los errores que cometió Estados Unidos en su 11 de septiembre, en el 2001. Voy a leer unos párrafos de este artículo lúcido y muy valiente, porque es pertinente para lo que está ocurriendo. Escribe Packer: después del 11 de septiembre, los israelíes esencialmente le dijeron a los estadounidenses, ahora ya sabes. De hecho, la mayoría de nosotros no sabíamos casi nada y tuvimos que pasar años aprendiendo de una experiencia dolorosa. Si los estadounidenses ahora tienen algo útil que decirle a los israelíes sería, no lo hagas. No dejes que tu ira justificada reemplace la razón. Dales rienda suelta a la rabia, pero piensa con frialdad. Evitar las víctimas civiles es de tu propio interés. No irrumpas en Gaza sin un plan para después. No te imagines que la abrumadora fuerza militar puede resolver un problema histórico y político inmensamente complejo. No sigas ignorando o inflamando los agravios palestinos en Cisjordania, incluso si son planteados por personas que celebraron las muertes israelíes. No envenenes tu unidad nacional, así como Bush hizo con la nuestra, usando la crisis de aquel momento para obtener una ventaja partidista. El nuevo gobierno de unidad de Israel, en este sentido, es una buena señal. No desperdicies tu momento de legitimidad global, ni asumas que el apoyo del mundo durará un día más si surgen noticias de muertes masivas de civiles en Gaza. O si crees que la pérdida de estos civiles no importaría. Es importante que los países democráticos que han criticado al Estado judío, pero que conocen la diferencia entre Israel y Hamás, ahora estén expresando indignación, al igual que el apoyo de los mismos países importaba cuando Ucrania fue brutalmente invadida por Rusia. Era muy importante no estar solo, dijo ayer el presidente Volodymyr Zelensky, extendiendo su solidaridad a Israel. Y continúa el articulista Packer. Estados Unidos debería respaldar a su amigo Israel mientras le dice verdades no gratas a la cara. Después del sábado 7, está claro que dos cosas aparentemente contradictorias deben ser aceptadas al mismo tiempo. Por una parte, un grupo que busca la destrucción de Israel debe ser destruido. Pero el trato cruel de Israel a los palestinos en los territorios ocupados solo ayuda a la causa de ese grupo criminal. Al mismo tiempo, es imposible para Israel vivir en paz junto a los palestinos que nunca aceptarán el derecho a existir de Israel como Estado. Pero con la misma es imposible que los palestinos acepten el destino de la subordinación permanente. Abordar esto juntos requerirá un cambio profundo de ambos lados. Como decía, es un artículo valiente, pero muy lúcido y pertinente. El señor George Packer es periodista, novelista y dramaturgo estadounidense, muy respetado por sus columnas tanto en The New Yorker como en The Atlantic. Ha escrito abundantemente sobre política exterior y uno de sus libros es Los asesinos en la puerta, América en Irak. 9:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias del otro lado del mundo en Conexión Radio. Evidentemente, dado que lo fundamental es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, vamos a comenzar por las noticias del mundo. Leo lo siguiente: el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian,
declaró que la continuación de los crímenes contra los palestinos recibirá una respuesta del resto del eje y que Israel será responsable de las consecuencias. La OTAN pidió a Irán y al grupo libanés Hezbollah que no se aprovechen del enfrentamiento entre Israel y Hamás ni lleven a cabo una escalada del conflicto. La situación en el Medio Oriente en este momento es sumamente desafiante. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que una posible operación terrestre de Israel en la franja de Gaza provocaría víctimas absolutamente inaceptables. Eso lo dice el que invadió Ucrania. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, dijo que los habitantes de la franja de Gaza deben mantenerse firmes y permanecer en su tierra. Esto en referencia a las propuestas de crear un corredor humanitario para civiles desde el enclave palestino hacia el territorio egipcio. El rey de Jordania, Abdalá II, advirtió hoy al secretario de Estado Antony Blinken de cualquier intento de desplazar a los palestinos de la franja de Gaza. Esto a propósito del ultimátum en el día de hoy del ejército de Israel de evacuar el norte del enclave palestino, lo que habíamos comentado en nuestra editorial minutos atrás. La noticia puntualmente nos dice: el ejército de Israel ordenó hoy viernes a alrededor de 1 millón de palestinos evacuar el norte de Gaza para que se dirijan a la parte sur del territorio asediado. Una orden sin precedentes que se aplica a casi la mitad de la población antes de una esperada invasión terrestre contra el grupo militante Hamás. Vamos a Madrid, allí está Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Antonio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a vuestro programa. Antonio, ¿qué significa esta orden de evacuación del ejército israelí? ¿Por qué ha sido tan condenada de inmediato por tantos sectores, incluidos Naciones Unidas? Bueno, es que Josep Borrell lo dijo hace poco, que efectivamente reconocían el derecho a Israel de defenderse, o incluso le reconocían el deber de tener que responder ante los ataques que sufriera, pero, y ahí está el pero, ¿no? La cuestión, sí. Pero debía hacerlo siempre dentro de del derecho internacional, porque claro, si estamos defendiendo por un lado la guerra de Ucrania, este nuevo orden internacional basado en normas, etcétera, etcétera, pues claro, ahora no puede llegar a Israel y decir, bueno, sí, pero eso vale no cuando me atacan a mí, sino para los demás, ¿no? Entonces ese doble rasero, ese discurso de doble rasero, pues no es aceptable. Todo el mundo entiende que Israel está dolido porque la barbarie, cuando muestra su cara, pues es tremendo, ¿no? Cuando te sacude con ese zarpazo, como ha hecho, bueno, pues todos hemos visto esas imágenes, ¿no? Pero precisamente el sujetarse a las reglas de juego, pues es que es esencial para tener una vida internacional en paz, ¿no? Pues como yo digo a mis alumnos, cuando el derecho salta por la ventana, lo que queda dentro de la habitación es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y entonces esa evacuación no la puede ordenar Israel, es decir, no puede bombardear localidades civiles ni bombardear a civiles, claro. Eso va en contra del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, que es el derecho en la guerra, ¿no? Por eso hablan del respeto a las reglas de combate. ¿Qué puede ocurrir entonces ante una invasión que luce ya inminente? Bueno, pues lo de siempre, porque esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la forma en que Hamás ha atacado a Israel, porque antes, hasta ahora, han sido, digamos, ataques más puntuales, o como mucho, si han sido ataques menos selectivos o menos quirúrgicos, pues han sido ataques con cohetes
pero del orden de tirar a lo mejor 100 en un día o menos de 100 en un día. Pero claro, el ataque del sábado pasado fue tremendo, ¿no? Estuvo muy bien diseñado, muy bien organizado. El material, la cantidad de material que se utilizó era enorme, porque algunos dicen que lanzaron a la vez 2.000 cohetes, otros que 5.000, otros que 7.000. La cantidad de hombres que utilizaron fue tremenda, ¿no? Entonces, esto es nuevo. Y entonces Israel va a responder, como siempre ha respondido, que es porque no es la primera vez que bombardea Gaza, ¿eh? Esto lleva haciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Entonces va a bombardear Gaza y, por supuesto, va a destruir edificios de Naciones Unidas o construidos con fondos de la Unión Europea. Esto es, y por supuesto, va a atacar escuelas y va a atacar edificios residenciales de las personas. En fin, va a destruir sin ningún tipo de discriminación pues prácticamente todo el norte de Gaza. ¿Eso qué respuesta va a provocar en el resto de la comunidad internacional? Sí. Pues el resto de países pues se van a quejar, ya está. Pero Estados Unidos lo que ha dicho es que va a enviar un portaaviones para la zona. Y es que la cuestión es que es un poquito más compleja, por esto que decía del nivel de preparación de la operación de Hamás. No estamos ante un mero ataque terrorista, sino que lo que se sospecha, y por eso Estados Unidos ha enviado a la zona no solo a un portaaviones, sino bastante más, es que detrás de ese ataque de un grupo terrorista, al final se encuentra un Estado. Y entonces ya no estaríamos ante un enfrentamiento que, digamos, sería de orden interno entre un país y un grupo terrorista que le ataca, sino que estaríamos pues en un nuevo tipo de guerra en el cual un Estado, le hace Irán, que esto es clarísimo, por más que intenten negarlo y por más que incluso algún Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su momento, creo recordar que fue en torno al año 2014, pidió a la Unión Europea que sacara de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea a Hamás, porque no había quedado suficientemente claro el vínculo entre Irán y Hamás. Bueno, y porque se hizo basándose en investigaciones periodísticas, ¿no? Como quitándole importancia a eso. Pero la cuestión es esta, ¿no? Que ya no estaríamos ante una respuesta a nivel interno o en el orden interno de un país contra un grupo terrorista que le supone una amenaza o una agresión o una amenaza a su estabilidad, sino que estaríamos pues ante el uso de un grupo terrorista por parte de otro Estado, ¿no? Como brazo ejecutor, sí. Como si fuera un brazo armado más, ¿no? Entonces, la respuesta a ese tipo de ataque, es decir, respaldado por otro Estado, pues eso ya es distinto. Pero insisto, por lo menos tendríamos que tener claro, digamos, lo más básico que ya acordamos hace casi 100 años, justo después de la Primera Guerra Mundial, o hace ya casi más de 100 años, que no se puede matar a civiles, no se puede bombardear residencias civiles, no se puede destruir ambulancias, cosa que está sucediendo ya en Gaza, ¿no? Entonces, eso la comunidad internacional tendría que tenerlo claro y dejarlo claro y actuar en consecuencia, ¿no? Y llamarle la atención a Israel. Otra cosa es que Israel luego responda diciendo que cada uno se meta en sus asuntos, sí, que yo sé cómo lidiar con lo mío. Claro, el argumento israelí es que el ataque del sábado pasado fue precisamente contra civiles. Sí, bueno, pero aún así un Estado no puede responder saliéndose fuera del derecho, porque si responde saliéndose fuera del derecho, pues se pone en una muy mala situación. Por ejemplo, aquí en España pues tuvimos un problema con un grupo terrorista que se llamaba ETA. Claro, no es fácil acabar con los grupos terroristas, porque aparte de su estructura interna, aparte de la financiación, aparte de conseguir material, pues tiene otra parte de legitimación social o de legitimidad social, me explico. Aparte de los 4 o 5 tíos que aprendan a pegar tiros o a poner bombas, cuando digo 4 o 5 pueden ser 200. Claro. Pero aparte de esos 200, pues hay 10.000, 100.000 personas que en medio de esa población civil
apoyan fervientemente a ese grupo terrorista. Esa es la parte más difícil de desactivar. ¿Cómo se desactiva eso? ¿Con medios militares? Pues a lo mejor para algún hecho puntual pues sí que se puede hacer y tal, pero a la larga eso es contraproducente, porque lo que genera es más apoyo social. En el caso de ETA, que decía yo aquí, se utilizó por parte del gobierno un instrumento que era ilegal, que era el Grupo Antiterrorista de Liberación, los GAL. Entonces eran terroristas que iban a buscar terroristas, gente que actuaba fuera del Estado de Derecho para ir a acabar físicamente, a matar, a ejecutar a los terroristas. Resultado, pues que ETA se cronificó durante 20 años más, por lo menos. Entonces, en el caso de Hamas también puede pasar algo así, que Israel, buscando acabar con Hamas, claro, va a bombardear una población de más de 2 millones de personas, y si Hamas ahora mismo tendría o tiene un apoyo de la mitad, pongamos, ¿no?, de un 35% quizás, ¿no?, dicen las últimas estimaciones, 35% de esos 2 millones, pues claro, no estamos hablando de los 2 millones, ni siquiera de 1 millón. Estamos hablando pues de casi medio millón, ¿no? En torno al medio millón de personas. Claro que es mucho, es muchísimo, pero aún así, siendo muchísimo, ahora con Israel bombardeando Gaza indiscriminadamente, porque eso no hay más que ver las imágenes que salen en televisión de hospitales llenos de niños, pues no es que vayan a apoyar a Hamas 300.000 personas, 500.000 personas, es que le van a apoyar pues la práctica totalidad de los palestinos que hay en Gaza, porque les ponen en la tesitura de o estás con Israel o estás conmigo. Y dices, hombre, pues si a mis 5 primitos les acaban de matar con una bomba de fósforo blanco, que está prohibidísimo usarlo, lo que pasa es que Israel no ha firmado, creo yo, ese convenio. Pues claro, ¿de quién vas a estar? ¿Del lado de quién vas a estar? Yo no estoy justificando el terrorismo, ni mucho menos, pero estoy intentando entrar en la mente de las personas que se encuentran allí. Lo normal, lo automático, lo natural, debe ser eso, claro. Muchas gracias, Antonio, por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César, por la invitación. Muchas gracias. El profesor Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Son las 9:44. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso vamos puntualmente a las noticias de Estados Unidos y Venezuela para poder entrar entonces en las entrevistas que tenemos previstas. Habrán ustedes notado lo hipercomplejo de la situación, los altísimos riesgos que se están viviendo en este momento con lo planteado en el Medio Oriente, evidentemente mucho más grave y delicado de lo que ocurrió con la invasión de Ucrania. 9:45, ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El representante Steve Scalise anunció que abandonaría la carrera por la presidencia de la Cámara de Representantes después de que los republicanos de la Cámara no lograron unirse tras él luego del histórico derrocamiento de Kevin McCarthy. Todavía hay algunas personas que tienen sus propias agendas, dijo Scalise. Y fui muy claro en que todos debemos dejar de lado sus agendas y concentrarnos en lo que el país necesita. La ex representante Liz Cheney criticó al expresidente Donald Trump por sus comentarios, en los que éste criticó a Israel y calificó al grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, de muy inteligente. Dice la señora Cheney: después de que Hamas masacra a cientos de familias judías e Israel enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, Donald Trump ataca al gobierno israelí y elogia a los terroristas de Hezbollah. ¿Realmente los republicanos van a nominar a este hombre peligroso para ser presidente de Estados Unidos? Trump pronunció un discurso en West Palm Beach el pasado miércoles, expresando su frustración con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y elogiando el intelecto de Hezbollah. 9:51. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
La Comisión Nacional de Primarias, instancia encargada de organizar los comicios opositores del 22 de octubre, informó que la Junta Electoral Nacional de Argentina no autorizó el desarrollo de estas elecciones en ese país, pero aseguró que están buscando soluciones para lograr la participación de los migrantes allí radicados. Recordemos que el 22 de octubre son elecciones presidenciales en Argentina. Los tenedores de los bonos en default de Venezuela y la oposición del país, reconocida por Estados Unidos, están utilizando un tribunal en Nueva York para proteger un acuerdo de suspensión de la deuda. Un grupo de inversionistas con más de $10.000 millones en bonos soberanos y de compañías petroleras estatales comenzaron el miércoles una maniobra legal destinada a garantizar que una extensión de los plazos de la deuda no pueda ser impugnada posteriormente por un nuevo gobierno venezolano. El llamado período de peaje anunciado este año suspendió el plazo de prescripción de la deuda hasta el 2028 para evitar una avalancha de litigios. Son las 9:52 de la mañana. Ya que estamos hablando de noticias venezolanas en el exterior, tenemos que ha habido disculpen, pero tenemos que ha habido una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por parte de una delegación del gobierno venezolano. La situación fue, por lo menos, por decirlo menos, bochornosa. Los diplomáticos exigieron respeto ante la andanada de insultos de los funcionarios de Nicolás Maduro. Un testigo presencial allí fue Luis Carlos Díaz. Vamos hasta Ámsterdam para conversar con él. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Luis Carlos, a ver. Sí, estoy acá. César Miguel, un abrazo. Sí, un abrazo, Luis Carlos. ¿Qué ocurrió en la Comisión de Derechos Humanos allá en Ginebra? ¿O fue en La Haya que estaba? Sí, en Ginebra. Lo que ocurrió en la ONU es que se reunía el Comité de Derechos Civiles y Políticos. La ONU tiene muchos mecanismos para la protección de derechos humanos y de derechos civiles y políticos lo que hace es evaluar continuamente a los países. Esta era la quinta evaluación sobre Venezuela que se hacía, no sé, ya en unos 40 años, pero la más reciente fue en 2015. Entonces ahora imaginemos todos lo que ocurrió en Venezuela entre 2015 y 2023. Evaluar los derechos políticos en Venezuela es hablar de retroceso, de inhabilitaciones políticas, de falta de los derechos de participación, de persecución a la prensa, de muchas cosas. Entonces lo que pasa en este comité es que los expertos, que son expertos de área, no son representantes de países, sino expertos de área, reciben la información oficial del Estado venezolano y la contrastan. Y la contrastan con otros informes de la ONU, y por eso es importante la misión de determinación de los hechos o la oficina del Alto Comisionado, y con información que reciben de las ONGs, de la sociedad civil. Con eso evaluaron una serie de preguntas para hacerle a Venezuela y que Venezuela respondiera y se defendiera sobre cómo están los derechos en Venezuela. Ese episodio fue el que generó 2 días de debate porque la decisión de la representación diplomática de Venezuela fue insultar a estos miembros expertos del comité. Ese es un tipo de diplomacia muy extraña, que es como si fuese ad nauseam, cuyo interés es, bueno, que esta gente tire la toalla, que diga hasta aquí, ya basta, pero no ocurrió. Más bien se dieron todos estos escenarios donde fueron regañados, se le pidió a la autoridad de la sala que por favor hubiese más respeto, y bueno, la diplomacia venezolana pues quedó muy, muy mal parada. ¿Quiénes integraban esa delegación del gobierno venezolano? Por el lado venezolano es muy curioso porque asistió quien hace de canciller en este momento, Iván Gil, acompañado por quien fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente como fiscal, que es Tarek William Saab, y además otras figuras como el defensor del pueblo, que nunca habló, distintas figuras, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia, del aparato diplomático y de instituciones del Estado asociadas a derechos humanos. Entonces ellos lo que hicieron fue, en la medida en la que les iban dando derecho de palabra, tratar de, por ejemplo,
insultar a los expertos por los países donde venían. Entonces, por ejemplo, si un experto era portugués, se metían con Portugal, y si otro experto era de México, se metían con México. Unas cosas muy, muy extrañas que rompe el protocolo de la ONU. Y luego otras cosas como, bueno, decirles de frente que estaban mintiendo o que era una pérdida de tiempo estar allí. Entonces, por eso es que tenemos tantos videos de estos expertos reclamando la posición venezolana, porque es que así no se puede comportar un Estado. Y este punto es importante, César Miguel, porque, por ejemplo, en 2016, que hicimos igual reportes desde Ginebra, una de las cosas que se decía era que la diplomacia cubana le hacía la tarea a Venezuela, bueno, para guardar las formas, para tratar de jugar con los mecanismos de la ONU. Pero es que ahora hay un cambio, y este cambio es una suerte de salvajismo en el que no se respetan los modales ni el lenguaje, bueno, pero con el fin de generar inhibición respecto al tema venezolano. A ver, alguien le reclama a Tarek William Saab, le dice, usted es el primer fiscal que no trabaja como fiscal, usted es un funcionario del gobierno y no muestra independencia, algo así ocurrió. ¿Nos puedes recordar, Luis Carlos? Sí, ese episodio es muy importante porque lo hace uno de los expertos que viene de Portugal y que él en su país hace años fue fiscal de la República. Entonces podía evaluarlo desde su posición de la ONU y también desde su experiencia para decir, epa, así no se comporta un fiscal. Esto que usted está haciendo no es el rol de un fiscal. Lo que estamos viendo, o sea, lo que estamos esperando es que usted nos muestre el desempeño de su cargo, las decisiones tomadas. Y voy a poner algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, el Estado venezolano dijo que ellos respetaban a la comunidad LGBT en todos sus derechos. Es algo que es mentira. Abiertamente en Venezuela hace unos meses fueron detenidos 33 hombres por ser homosexuales, se les violaron muchísimos de sus derechos. Venezuela no permite el matrimonio, no permite el cambio de nombre, el registro electoral no permite personas de género diverso sexual para cambios de identidad. O sea, es un sistema que está muy rezagado, que viola derechos abiertamente, y tener ahí al Estado venezolano diciendo que lo tenían resuelto, pues es una mentira muy abierta. El tema de las inhabilitaciones. Sí. ¿Qué decía Tarek William Saab ante señalamientos como ese? Bueno, ellos tienen un discurso que es decir que ellos llevan la verdad de Venezuela y la verdad es solamente la versión oficial, cosa que es súper incompleta y los hace ver un poco cerrados, porque es que incluso cuando les hacían preguntas no respondían, sino que trataban de escudarse, por ejemplo, en las sanciones, en la historia del país, en datos que no venían, tanto que incluso otra experta del comité tuvo que decirles que las sanciones no tienen nada que ver. Por ejemplo, cuando hay reclamos por torturas, reclamos por medios cerrados, por periodistas detenidos, por el robo de equipos, por persecución política, nada de eso tiene que ver con las sanciones. Es una decisión gubernamental, por ejemplo, que hayan cerrado más de 80 emisoras de radio el año pasado en Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas llevadas a un terreno donde los expertos tienen estándares, hace que la defensa gubernamental se quiebre. Y por unos minutos ellos vivieron, digo ellos los expertos, vivieron lo que dentro del país vive la sociedad civil todos los días. De manera que fue totalmente contraproducente esa participación de Gil y Tarek William Saab, ¿no? Sí, una de las peores en su carrera y que además va a tener resultados ya en noviembre, cuando el comité dé los resultados de esta evaluación. Es una evaluación que no es un juicio, sino que intenta dar muchas más recomendaciones al Estado, pero justamente el no cumplimiento de recomendaciones es el que luego eleva la presión en otros mecanismos. Y esto también hay que explicarlo. Hay gente que dice, bueno, ¿y la ONU para qué? Y es que en este caso, los derechos civiles y políticos, por ejemplo, están conectados con crímenes de lesa humanidad que está investigando la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, los delitos de persecución o la falta de interés del Estado venezolano en hacer justicia por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y el montón de crímenes que se han acumulado. Entonces, el hecho de que se esté jugando en tantos tableros al mismo tiempo, y de hecho se puede hacer en otros más, hace que otros países, por ejemplo, no compren el discurso de la normalización, de la falsa mejora del país. Entonces, todo esto es una ganancia para la sociedad civil, aunque detrás lo que haya es que, bueno, seguimos en una crisis gigantesca. Luis Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Completamente a tu orden. Un abrazo. Luis Carlos Díaz, desde Ámsterdam. Seguimos en Europa. De Ámsterdam vamos a bajar en la geografía a Madrid, donde en este instante están ya terminando de maquillar al maestro Héctor Manrique, quien sale a escena en el Teatro de Madrid. Don Héctor, ¿cómo está usted? Buenos días, buenas tardes por allá.
Buenos días y buenas tardes, mi querido César. Oye, qué gustazo hablar contigo. Sí, te estás maquillando, una pregunta, ¿te estás maquillando como Chirinos o como Bolívar? No, como Chirino. En este momento, bueno, me falta todavía de terminarme de pintar la mitad del pelo. Ajá. Pero bueno, ya lo tengo negrito de un lado. Sí, un poco convirtiéndonos en el monstruo. Pero no, aquí estoy yo mismo maquillándome. ¿Verdad? Parte del proceso de creación del personaje va en esto, en intentar ir viendo cómo aparece el rostro de el inefable Edmundo Chirino. Vas de aquí, de Madrid, vas a ir a Aranjuez. Se me cayó Héctor, no lo escucho. Se cayó la llamada. Héctor Manrique está presentando estos dos brillantes monólogos. El monólogo donde hace de el psiquiatra Edmundo Chirinos, el asesino, quien fuera rector de la Universidad Central y candidato a presidente de la República en Desde el Diván, y la otra interpretación es Mi último delirio, que muestra el lado más humano de Simón Bolívar. Es un espectáculo creado con la asesoría de Inés Quintero a partir de las cartas del propio Bolívar a sus allegados, y se concentra esta obra en los últimos momentos de vida de Simón Bolívar. Bueno, se va a presentar, no tengo acá los datos lamentablemente de los teatros, no los tengo. Teatro Fígaro, tengo a Héctor de nuevo. Héctor, ¿dónde te estás presentando? Bueno, dentro de creo que aproximadamente como 1 hora y media voy a hacer la primera función de Sangre en el Diván aquí en Madrid, en el Teatro Fígaro. Uh-huh. Mañana y pasado vamos a estar en Aranjuez. Mañana hacemos Sangre en el Diván en Aranjuez, y después el domingo hacemos Mi último delirio, que es el espectáculo que hicimos sobre Simón Bolívar. Y el lunes vamos a estar aquí en Madrid nuevamente en el Teatro Alcázar haciendo Mi último delirio. Y de nuevo se nos cayó. Bueno, mucho éxito. En el mundo teatral no se desea éxito, sino otra palabra que no se repite, no voy a repetir aquí al aire. Son las 10:03 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy sobre el cáncer. El cáncer de mama. Hay que crear conciencia sobre el cáncer de mama en este mes de octubre, que es el mes de concienciación sobre este tipo de cáncer. 10:04. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:07. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento, y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y el mensaje que vamos a enviar ahora no va precisamente en una botella, tiene que ir a lo grande, muy, muy difundido.
¿Por qué? Porque las estadísticas son preocupantes. Por ejemplo, cada día mueren 10 mujeres por cáncer de mama en Venezuela, según las estimaciones de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Entre los 45 y los 54. Es el de las mujeres, esta causa es el de las mujeres entre los 55 y los 64 años de edad. La heroína en la campaña sin lugar a dudas es Bolivia Belisario de Boca, atendernos. Buenos días, César, y gracias por esta oportunidad. Y a Bolivia la acompaña el doctor Anderson Cepeda, quien es especialista en radioterapia oncológica y medicina nuclear. Doctor Cepeda, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Anderson, tienes puesto el mute, no te escuchamos. Ahora sí. Buenos días, Anderson. ¿Ahora sí? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí, pues, un honor acompañarlos. Comencemos con Bolivia. Bolivia, anualmente sobre estas fechas conversamos sobre la situación del cáncer de mama. Con relación a lo que hemos hablado en los últimos años, puntualmente el año anterior, ¿cuál es la situación en este 2023 con el cáncer de mama? Sí, la situación, como tú has indicado en las estadísticas, pues ha aumentado, y también el volumen de pacientes que está llegando a la fundación. Nosotros en lo que va este año ya superamos el número de pacientes atendidas, de mujeres atendidas en la fundación, que ya son más de 2.000 personas. Y los servicios prestados están alrededor de 4.200, mayor que el año pasado. Y esto lo que te indica, César Miguel, es la gran crisis que hay, en donde la única opción que tienen estas mujeres después de ser ruleteadas de un hospital a otro hospital sin buscar respuesta, pues van hacia Se Nos Ayuda, y por eso hemos cambiado parte de la misión de la organización, además de las campañas de información y educación, pues a crear estas alianzas, entre las cuales está el doctor Cepeda, para poder ayudar a esas personas que llegan, que primero no tienen el conocimiento, segundo no saben por dónde empezar a tratar esta enfermedad cuando es una enfermedad multidisciplinaria. Entonces ya tenemos alianzas con centros privados de salud, en donde nos dan unos precios con descuento a nosotros, y esos precios con descuento se los pasamos a las pacientes. Y estos médicos trabajan en alianza, que prácticamente están haciendo un voluntariado dentro de la fundación, porque son precios accesibles, y además con gran satisfacción en una encuesta que hemos hecho, a pesar de que uno no puede solucionar todos los problemas porque los recursos son limitados, y no somos el Estado, que es a quien le correspondería, no somos el Estado, que es a quien le correspondería hacer ambiente de la fundación, esa mano solidaria, ese no se preocupe estar aquí, vamos a ver por dónde lo solucionamos, en dónde conseguimos una biopsia más barata, ese acompañamiento es uno de las características principales que tiene la organización, y quisiéramos todos tener más recursos para seguir apoyando a esa mujer que no los tiene. Le pregunto al doctor Anderson Cepeda, ¿cómo ha sido la experiencia en esta colaboración que ha planteado Bolivia de Se Nos Ayuda? Anderson. Durante el tiempo que he estado dentro de la fundación, algo que me ha hecho, pues, no solamente mantenerme, sino tener ese compromiso, es que nosotros, pues, vemos que hay muchísima necesidad. Evidentemente, pues, bueno, bien como lo dijo Bolivia, nuestra realidad es que nuestras pacientes no logran tener atención no solamente oportuna, sino realmente, pues, una atención que sea de calidad.
y parte de eso hace que vayan buscando como una alternativa para poder curarse, para poder realmente recibir un tratamiento óptimo, buscan el apoyo pues en la fundación. Y pues bueno, yo como parte del grupo de médicos que allí labora, pues estamos intentando dar un aporte que pueda ayudar a que podamos solventar en muchos casos, pues bueno, evidentemente podamos ayudar a que estas pacientes puedan tener un tratamiento que sea oportuno y que sea acorde a la enfermedad. Hablaba el doctor Anderson Cepeda. Bolivia, dijiste, son muchas mujeres que no saben y llegan pues en un estado de precariedad. Cuando llegan a ustedes, ¿en qué estado, en promedio, por supuesto, llegan? ¿Cómo va el tumor en ese momento cuando suelen llegar a ustedes? Bueno, en términos generales y según las estadísticas que el otro día me compartieron, alrededor del 50% de esos casos que son diagnosticados diariamente llegan en unos estadios muy avanzados. Y cuando llegan a esos estadios muy avanzados, pues los niveles de sobrevivencia son muy, muy, muy bajos. Claro. Por eso es el gran reto que tenemos de que las personas se hagan sus exámenes de acorde al protocolo y cumplan sus tiempos. Y César, y ahorita estamos viendo de mujeres que llamaron a la fundación antes de la pandemia, no fueron atendidas ni culminaron su tratamiento durante la pandemia y ya ahorita empiezan a sentir la metástasis. Eso no solamente está pasando en Venezuela, sino también en otros países. Pero es lamentable que cánceres que pueden ser muy predecibles, tratados a tiempo, no se hagan y que la gente tenga miedo y además ¿cómo hago yo para pagar todo esto? Y eso las paralice de ir a casa de un médico y ya cuando llegan, independientemente del nivel de educación, no, el miedo paraliza y no toman cartas sobre el asunto, pues. Cuando dices que el miedo paralizan al conocer cifras y cuánto le va a costar, ¿cuáles son las cifras promedio? ¿Aló? ¿No me escuchas, Bolivia? Yo te escucho perfectamente. Se me fue. Cuando digo que paralizo, ¿qué? ¿Y ahora me oyes? Ahora sí. No, dices, se paralizan cuando oyen las cifras. ¿De qué dinero en promedio referencial estamos hablando? ¿De cuánta cantidad? Una operación puede estar alrededor de los $2,000. Un tratamiento de radio, pregúntale al doctor que precios solidarios cuesta trabajo conseguirle y es plata para unas personas que están viviendo con un salario mínimo. Una biopsia está alrededor de los $100, una mamografía en 20. O sea, es un tratamiento muy costoso y por eso nosotras tratamos en la mayor, en lo máximo que podemos de negociar con los centros asistenciales privados y además de que la paciente ponga un porcentaje y que la fundación ponga otro porcentaje. Y aprovecho para los que nos están oyendo desde afuera, tenemos la fundación registrada en los Estados Unidos y quien quiera hacer una donación, el CL es muy sencillo, es senosayuda@gmail. Con $20 usted está donando la posibilidad de que una mujer se haga un examen mamográfico. Le pregunto entonces al doctor Cepeda, Anderson, en tu condición, ¿cuántos médicos trabajan así solidariamente? Bueno, realmente somos muchos. No tengo el número exacto, pero es bueno siempre informar acerca de todos los médicos que están involucrados en el manejo de una enfermedad oncológica de la mama, ¿no? Todo comienza con una mamografía. Esa mamografía pues es interpretada por un médico que es imagenólogo. Esa paciente con el hallazgo mamográfico debe ser sometida a una biopsia. Esa biopsia la realiza o un médico imagenólogo que haga intervencionismo en mama o un cirujano especializado en mastología. Esa biopsia, ese material obtenido, tiene que ser procesado y analizado por un médico patólogo. Y aquí, fíjense que ya llevamos 3 médicos por lo menos, ¿no? Sí. Y pues una vez que se hace el diagnóstico histológico, debe realizarse algo que se llama inmunohistoquímica,
que es la evaluación para determinar el perfil molecular de ese carcinoma, y después el paciente debe ir o a un oncólogo médico, si amerita quimioterapia, o debe ser resuelto quirúrgicamente por el cirujano, y puede ir o no a radioterapia. Entonces, es un equipo, pues bueno, realmente de muchos profesionales que estamos abocados pues al manejo de la patología mamaria. Y eso es lo que también adiciona todos los costos de los que nos hablaba Bolivia, ¿no? O sea, son muchos procesos, y procedimientos a los que la paciente tiene que estar sometida. Ahora bien, ¿por qué nosotros insistimos tanto en el diagnóstico oportuno? Porque muchas veces, no todas las pacientes, por ejemplo, van a quimioterapia, no todas las pacientes van a radioterapia. Lo que sí es seguro es que todas las pacientes deban ir a una cirugía, y evidentemente, pues, las pacientes que son diagnosticadas en forma más precoz, no solamente logran tener una mejor sobrevida, sino que en muchas oportunidades ameritan una menor cantidad de intervenciones para poder ser resueltas, o sea, para que se pueda tratar esa patología eficientemente. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los casos de carcinomas de la mama, pues, como bien lo comentaste al inicio de este segmento, la incidencia mayor está entre mujeres entre 45 y 54 años. Este grupo etario normalmente tiene tumores que tienen cierta dependencia de estímulos hormonales, y eso, pues, en muchos casos les confiere que sean tumores que no tienen un comportamiento biológico tan agresivo, y que probablemente, si esa lesión se diagnostica en una etapa muy temprana, esa paciente no solamente se le logre conservar la mama, sino que muy probablemente no vaya a quimioterapia. Entonces estaríamos hablando de ya un costo menor, ¿ok? Si lo vamos a hablar en dinero, evidentemente una toxicidad menor, porque no se le asociaría una terapia sistémica, una terapia con quimioterapia, y bueno, evidentemente ese es uno de los puntos de honor, pues, que nosotros le damos a la pesquisa y a la prevención secundaria, ¿no? Ya, muy interesante todo el proceso médico, ¿no? Se nos acabó el tiempo, así que, Bolivia, te dejo la palabra de cierre. Bueno, no, la palabra de cierre la vas a tener tú, porque me vas a felicitar, porque estoy cumpliendo 24 años de sobrevivencia. Ya me hice todos mis exámenes este año, estoy perfecta, y fue un fin de semana así como este largo. ¡Uy, qué maravilla! Te felicito. ¡Wow! ¡Qué broma la distancia! Porque te daría un abrazote cargado de besos. ¡Qué maravilla, Bolivia! ¡Qué maravilla! Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, Dios te bendiga, de verdad. ¡Qué maravilla de noticia! Nos ha conmovido. Era Bolivia Bocaranda, la presidenta de Senos Ayuda, y nos acompañó también el doctor Anderson Cepeda, los dos en Caracas. Son las 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:25 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Acércate entonces a Nando Grill, donde se respeta la tradición llanera, la tradición de los llanos colombo venezolanos, donde la carne en vara se cocina a la leña de manera indirecta, de forma que mantenga toda esa jugosidad. Y el contorno con el que se acompaña esa carne trae, pues, es de lo más variado, de lo más amplio. De todo hay. Y los días viernes, sábado y domingo tenemos además, para sentirnos más en el llano, joropo llanero, arpa, cuatro y maracas, contrapunteo, hay de todo. Se la pasa realmente de maravillas cuando usted va a Nando Grill.
Nando Grill está en Doral, en Westchester, y también en la sede campestre inmensa, allí en Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Vamos ahora a Madrid, donde en la línea telefónica está Natacha Lander, quien es la coordinadora del comité local de las primarias. Natacha, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti por la invitación y la oportunidad de poder difundir lo que estamos haciendo aquí en el Comité Local de Madrid. ¿Cómo está la situación allá a la fecha de hoy, Natacha? La verdad que bastante bien, estamos trabajando muchísimo, ya tenemos todo organizado para recibir a los 22.662 electores que están aplicados para votar ese día y para hacer un proceso electoral transparente y con todas las garantías democráticas que nuestros electores tienen. Natacha, me cuesta un poquito entenderte. Vamos a llamarte por teléfono porque... Intentar moverme a ver, cuelga allí, Natacha, porque algo está ocurriendo con la comunicación. Natacha Lander está encargada, es la coordinadora del comité local de Madrid. Ya hemos hecho el seguimiento en Miami, en Orlando, en Houston, en Bogotá y ahora pues en Madrid con Natacha Lander. ¿Ya tenemos a Natacha? Sí. Natacha, ahora estás de nuevo con nosotros. Hola. Hola. Sí, te oigo mucho más claro. Cuéntanos cómo está la situación a la fecha de hoy. Natacha. Hola. Natacha, ¿me oyes? Natacha como que no me escucha. Yo escucho un ruido allí donde está Natacha, ¿no? Natacha. No oye Natacha. Bien, mientras Laurita resuelve, van a estar en Madrid en la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria, en la calle de Blasco de Garay 33. El centro de votación. ¿Ya estás con nosotros, Natacha? Sí, perfecto, que no sé por qué se escuchaba mal. Bueno, ahora sí te escuchamos muy bien. Cuéntanos cómo están esos preparativos. Bueno, espero que los preparativos estén mejor que la comunicación, ¿no? Bueno, el centro de votación está preparado para recibir a los más de 22.000 electores venezolanos en Madrid. Estarán operativos desde las 10 horas y hasta las 18 horas del domingo 22 de octubre. Hicimos un nuevo intento con Natacha. No tenemos a Natacha todavía, entonces vamos con las noticias de este. Ahora sí estás con nosotros, Natacha. Sí, disculpar que no sé qué pasa con la conexión. No importa, cruza los dedos. Sí, esperemos. Decía antes que estamos con todo preparado para recibir a los 22.662 electores. Tenemos todos los equipos listos, el centro preparado para ofrecer las mayores garantías democráticas a nuestros ciudadanos. ¿Y dónde va a ser esto, Natacha? Va a ser en la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria, en la calle Blasco de Garay 33. ¿Cuántas mesas hay allí? Tenemos previstas 46 mesas electorales y el horario va a ser desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y es el centro más grande que va a haber en Europa y el tercero a nivel global. ¿Es el único en España? No, en España estamos en 8 ciudades, son 8 centros electorales y en España hay un total previsto de 55.482 votantes. Muy bien. ¿En qué otras ciudades están, Natacha? Estamos en Bilbao, en Málaga, en Barcelona, en Valencia, en Vigo, en Tenerife, en Las Palmas y en Madrid, por supuesto. Muy bien, Tenerife y Las Palmas. Bueno, me alegra mucho saber pues que todo va ya preparado.
Por lo general aquí en este lado del Atlántico cierran las mesas a las 4, pero allá va a ser a las 6, Natacha. Sí, ¿no? porque el horario en Europa es diferente, ¿no? Entonces, si cerrásemos a las... Hay mucha gente, ya no solamente por las costumbres locales, pero hay mucha gente que tiene trabajo con horarios rotativos y se le haría muy complicado si no es posible ejercer Sí. el derecho al voto. Entonces, Bien, tenemos cualquier cantidad de dificultades en esta llamada. Era Natacha Lander, coordinadora del comité local de las primarias en Madrid. Son las 10:32 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bloomberg estimó que la participación directa de Teherán podría elevar los precios del petróleo a $150 el barril, desde los actuales $90, y reducir el crecimiento mundial en un punto porcentual completo. Imagínate esto, César. Los mercados energéticos siguen en vilo porque la situación está llena de incertidumbre, advirtió la Agencia Internacional de Energía, mientras que el director del Fondo Monetario Internacional describió el conflicto como una nueva nube que no es el horizonte más seguro para la economía mundial. Eso es una noticia realmente lamentable que podría ocurrir si se extiende esta guerra que por ahora es entre Israel y Gaza, con la participación de Irán. Si esto ocurriera, estos son los precios que podrían llegar, el precio del petróleo. $150 el barril. El impacto en la economía mundial será... Dios. Muy bien. El reloj nos está indicando en este momento las 10:34 de la mañana, y en la línea telefónica ahora para una conversación que sin duda alguna será muy sabrosa, allí está don Fernando Mendoza de Nando Grill. Don Fernando, buenos días. César, buenos días, feliz día para ti y toda tu audiencia. Gracias por atendernos, Fernando. Claro que sí. ¿Qué tenemos para este fin de semana en Nando Grill? Bueno, este fin de semana, el día domingo, vamos a tener la presentación del gran artista venezolano Ignacio Rondón, que va a estar con nosotros en Nando Grill Campestre a partir de las 12 del mediodía, abriendo las puertas y bueno, trayendo cultura y folclore de lo nuestro aquí en suelos americanos. Y don Ignacio Rondón, bueno, no está Ignacio Rondón. Ahí al fondo en algún momento va a cantar Ignacio Rondón. Claro que sí, ese es el romántico de la música llanera. ¿Y él va a estar cuándo entonces, Fernando? El día domingo se presenta a las 5 de la tarde en Nando Grill Campestre, y recuérdense que sábado y domingo Nando Grill, las 3 sedes abren a partir de las 12 del mediodía, ofreciendo música en vivo, talento en vivo, totalmente gratis, por supuesto llevando lo nuestro aquí en suelos americanos, nuestra cultura, nuestro folclore y nuestra música llanera. Maravilloso. Y a nivel ya gastronómico, a nivel de lo que vamos a comer, ¿qué novedades tienes, Fernando? Bueno, mira, empezamos esta semana en la sede de Homestead con 2 aperitivos nuevos, que son unas croquetas de jamón serrano con salsa de guayaba y unas croquetas de queso de manchego con salsa de guayaba. Lo pueden disfrutar ya con nosotros allá y ordenarlos. Y bueno, están súper deliciosas. La combinación es excelente. ¡Qué bueno! Y tenemos también el pescado frito para los que no comen carne. Es correcto, tenemos nuestro pescado frito al estilo venezolano, tenemos nuestra carne en vara y nuestras costillas de cerdo hecha por 45 minutos de manera indirecta a la leña, tenemos nuestro chicharrón por belly y bueno, un sinfín de contornos que ustedes pueden ordenar para disfrutar esos platos principales. ¡Qué maravilla todo eso! Bueno, invita a nuestros oyentes, por favor, Fernando. Claro que sí, están todos cordialmente invitados para que vayan a disfrutar de Nando Grill, hoy viernes abiertos de las 6 de la tarde en Doral y en Westchester, música en vivo en Doral, y mañana y el domingo desde las 12 del mediodía en las 3 sedes para disfrutar de nuestra gastronomía llanera, de nuestra cultura, nuestro folclore y el excelente servicio que ofrecemos en Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Así es. Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a ti y a toda tu audiencia. Y buen provecho. 10:37 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Ya iba a decir en Nando Grill. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:40. Bien, ya están servidas las series de campeonato para decidir en cada liga quién va a la Serie Mundial. En la Nacional, los Phillies amenazan con regresar a la Serie Mundial, esta vez frente a los Cascabeles de Arizona. Y en la Americana son los dos equipos de Texas. Sí. Astros que amenaza con volver, más los Rangers de Dallas. Bueno, juegan en Dallas, pero se asumen como de Texas. Nos acompaña para los comentarios de rigor nada menos que don Fernando Arriaza. Qué gusto, César Miguel, qué gusto saludarte, saludar a toda tu gran audiencia. Sí, son series en las que pues uno anticipaba al principio de la campaña que iban a estar o los Mets, o los Yankees, o los Padres, ¿no? Los equipos de nóminas más altas. En el transcurrir de la campaña, los dominadores fueron los Bravos de Atlanta, que ganaron 104 juegos, los Orioles, que ganaron 101, o los Dodgers, que ganaron 100. Todos despachados para su casa, y quedan 4 equipos muy bien estructurados, que generan una gran historia, porque siempre ese equipo que rompe los pronósticos se gana la admiración. Y ahora pues vaya a ver qué prevalece de equipos sorpresivos entre sí, ¿no? A todos les gustan las sorpresas. A ver, vamos primero con la Liga Nacional. Los Bravos, que lucían tan poderosos, pues se desinflaron por completo ante los Phillies. ¿Cómo ves a los Phillies frente a los Cascabeles ahora? Si me obligas ahora mismo a mirar a un candidato a ganar este año la Serie Mundial entre los 4 que quedan, esos son los Phillies. Por la forma como desmantelaron a los Bravos de Atlanta. Ya le habían ganado a los Marlins inobjetablemente. Están jugando un béisbol de muchísima inspiración. Ese equipo está saludable, todos sus miembros están en salud en un momento en la campaña en que hay muchas lesiones o cansancio o el fragor de la temporada, lucen todos realmente en un muy buen momento. Y por la forma como vencieron a Atlanta por segundo año consecutivo, me parece que Filadelfia, anticipando la Serie Mundial, creo que es el equipo a ganar la Serie Mundial en este momento, y por consiguiente me parece que es un claro favorito ante Arizona, que sí, hay que seguirlo respetando porque, caramba, ha venido derribando pronósticos, pero ahora en esta serie que es de 7-4, César Miguel, se necesita un poco más de profundidad en el picheo en cuanto a los abridores. Arizona dispone de 2 abridores para la rotación, Zach Gallen y Merrill Kelly, y después de allí muchas incógnitas e incertidumbres. El lado oscuro de la luna. Sí. Y en el caso de los 2 equipos tejanos. Los 2 equipos tejanos, mira, el ADN de Houston para este tipo de competencia es formidable. 7ª serie por el campeonato de la Liga Americana consecutiva. Sí, lo de 2017, inaceptable, injustificable, la trampa, el robo de señas. Pero este equipo gana, este equipo no necesitaba aquello. Yo creo que aquel equipo era el más talentoso igualmente ese año, sin que eso justifique lo que hicieron. Pero es que ya vienen ganando desde antes, insinuando un protagonismo, y lo han hecho después. Y ahí están. Este año... Y vienen de ser campeones. Vienen de ser campeones el año pasado. Dusty Baker finalmente logró su anillo, el gran Dusty. Por cierto, esta serie, César Miguel, para las personas como tú, amantes del old school, de la vieja escuela como yo, es una serie que contrasta a 2 managers como Bruce Bochy y Dusty Baker, de esos de la vieja escuela, que han sabido adaptarse a los tiempos actuales, que se han alimentado de las nuevas herramientas, de los estudios sabermétricos y todo esto, pero que no están con gringolas presos de esos estudios. Ellos no van a tomar una decisión en base a un parámetro estadístico. Si el parámetro estadístico coincide con el olfato que ellos tienen y la lectura que están haciendo del juego, van a tomar esa decisión. Pero si la lectura contradice un poco el parámetro estadístico, ellos van a tener
el Guáramo para tomar la decisión. Y estamos hablando de dos managers que en sus tiempos de jugadores activos eran muy, muy particulares, aguerridos, especialmente Bocci, por ejemplo, ¿no? Oh, cómo no. Y ambos con la coincidencia de haber jugado en Venezuela. Por supuesto. Bocci fue parte de aquellos tiburones tremendos de la 82-83. Jugó varias temporadas en Venezuela, y Dusty Baker un poco antes también con La Guaira, en las 70 y pico. Dusty Baker jugó con Hank Aaron. ¿Cuántos años tiene Dusty Baker en el béisbol? Es increíble y tan vigente que está, ¿no? Y el mismo palillo. Sí, eso es una cábala ya. Eso. Sí, señor. Y ese elemento sorprendente que es José Altuve, ¿no? Que tiene una versatilidad para hacer del juego un evento cada vez que sale al terreno, tanto en la goma como tanto en el plato como en la segunda, ¿no? Sí, Altuve es para este tipo de instancias. Sí. Por algo tiene ya 80 carreras anotadas en postemporada, que es la tercera mejor cifra en la historia de los playoffs. Por algo tiene 24 jonrones, que dio jonrón en esta postemporada en el primer picheo que vio, el número 24, a 5 del máximo exponente en jonrones en playoffs, que es Manny Ramírez, con 29, y se siente tan cómodo como el equipo de Houston. Por eso creo que es el favorito ante Texas. Además le dominó en la serie particular 9-4, por eso tiene la localía de su lado, por haberle ganado la serie particular y haber sido campeón de su división. Y me parece que los Astros, con Jordan Álvarez, con José Abreu, en un alto grado de inspiración, los dos cubanos, tienen el favoritismo para prevalecer. Serie mundial probable, Houston-Filadelfia. Es decir, parte 2. Parte 2. Sí, señor. Oye, Fernando, mil gracias por visitarnos en el estudio. Siempre es un gran placer tenerte por acá. El placer es mío, César Miguel. Siempre a la orden. Fernando Arriaza, don Fernando Arriaza, quien ya viene con su expreso deportivo. 10:47. Qué linda voz, ¿eh? Esa es Natacha Bravo. Vamos a conversar con ella. Buenos días, Natacha, ¿cómo estás? Quítale el mute al... A ver. Wow. Ahora sí. Ahora sí te oigo. ¿Cómo estás, Natacha? Buenos días, muy bien. Muchas gracias, César Miguel. Gracias por la invitación a tu programa. Aquí estamos, tengo que empezar diciendo esto. Estamos cumpliendo varios sueños a la vez. A ver. Porque estar en tu programa y conversar contigo es uno de los sueños de mi yo periodista que se formó en Caracas. Ay, así sí. Que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Gracias de verdad. Wow. Mira, Natacha, vas a ¿Seguro? estar cantando este fin de semana, ¿verdad? Sí, voy a estar cantando este fin de semana en Macondo, en Kendall, en la calle 88, a las 4 de la tarde, celebrando la cultura hispana junto a un gran pianista argentino llamado Santiago Galeano. Será un concierto a piano y voz, pues íntimo allí en Macondo, que es un espacio tan querido por todos los venezolanos y todos los hispanos en general, que venden muy buen café y muy buena comida. ¿Y qué repertorio vas a hacer allí, Natasha? A ver, para mí es un honor estar celebrando la cultura hispana este año, siendo invitada a celebrar la cultura hispana, una festividad, digamos, que se celebra en Estados Unidos desde 1968 aproximadamente, y justamente se celebra de 15 de septiembre a 15 de octubre, lo que quiere decir que va a ser el último día que vamos a tener. Siempre celebramos nuestra cultura, eso está claro. Sin embargo, oficialmente es el último día de la celebración de y se nos la cultura hispana. Feliz el repertorio. Te estoy oyendo, te asoma. Algo está pasando con la comunicación. Perdón. En el día de hoy. Algo pasa. Algo pasa. ¿Será el viernes 13? No sé. Puede ser. Bueno, Natacha, invita a nuestros... Sí, invita a nuestros oyentes, por favor. Seguro, claro que sí. Allí vamos a estar haciendo un repertorio bellísimo. Pues Venezuela y Argentina se van a unir para celebrar nuestra hispanidad. Vamos a pasar, por supuesto, por tonadas, por merengues venezolanos, por tangos, por música de Brasil. Por supuesto, va a haber un cha-cha-cha
y vamos a estar haciendo honor a nuestra bellísima cultura musical a las 4 de la tarde en Macondo de Kendall. Natasha Bravo, Santiago Galeano, los esperamos. Allí estaremos. Gracias, Natasha. Gracias a ti. Son las 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? El Cairo. Aparece aquí, ya va, no sé si está abierto el micrófono ahora, sí, perfecto. Médicos Sin Fronteras anunció este viernes el traslado de sus equipos médicos internacionales que trabajan en el norte de la Franja de Gaza al sur de la región ante el ultimátum de Israel para que la población abandone la zona en 24 horas. Un aviso que dicen atenta contra cualquier principio de humanidad. En un comunicado, la organización Médicos Sin Fronteras señaló que su personal palestino, de cuyos 300 integrantes no han podido verificar su situación, están intentando aún trasladarse al sur con sus familias. En un tono muy duro, esta organización dijo que el aviso de 24 horas dado por las autoridades israelíes a la población del norte de Gaza para que abandone sus tierras, hogares y hospitales es indignante y atenta contra cualquier principio de humanidad y representa un ataque a la atención médica. Bueno, esto se complica. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:52 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.